Hoy vamos a hablar del Arconte. Así como Mario tiene a su Mario verde, en Genshin Impact sucede lo mismo. Klee tiene a su versión Klee verde, modo planta de marihuana. Y en efecto, estoy hablando de Nahida. Esta niña, esta ternurita que tenemos aquí, que no sé si lo recuerden, pero después de que se anunció oficialmente Nahida, la profanaron en menos de 24 horas. A esto refiriéndome que le hicieron la encueración. Me dan asco, joder. Bueno, Nahida, la loli planta que le hicieron llorar a los malditos desgraciados de mi joyo. Hay que quemar la maldita academia. Necesitamos venganza y sangre. Pero como estamos en Sumero, necesitamos venganza, sangre y drogas. ¡Ataquen la academia! ¡Rescaten a la niña! ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! ¡Obedéceme! Nahida tiene 4 ataques básicos que infligen daño dentro porque es un usuario de catalizador. Y si te preguntas si vale la pena subir sus básicos, es un rotundo sí, pero te recomiendo que primero subas su habilidad elemental, después su definitiva y por último los básicos. Para su habilidad elemental hay 2 formas de utilizarla: manteniendo pulsada su habilidad y solamente presionándola una sola vez. Al presionarla una vez solamente haremos daño dentro a los enemigos en área que tengamos cerca. Y la forma más eficiente de utilizar esta habilidad es manteniendo la pulsada, en el cual marcaremos hasta un máximo de 8 enemigos, y mientras se realiza esta habilidad aumentaremos la resistencia de Nahida por si nos llegan a golpear, y al terminar de apuntar con su habilidad marcaremos a los enemigos con una semilla Skanda, y la semilla Skanda lo que hará es encadenar a los enemigos hasta cierta distancia. Y si hacemos una reacción elemental con crepitar o sobrecrecimiento, o si aplicamos piro, electro o hidro, que estos son los elementos que más le van a brillar a Nahida en cuanto a sus equipos, liberaremos un estado de trikarma acrisolador contra el enemigo que golpeamos y todos los enemigos que estén encadenados entre sí, infligiéndoles daño dentro en proporción al ataque y a la maestría elemental de Nahida. Entonces, si quieren aprovechar su habilidad elemental, usen piro o electro o hidro. Para su habilidad definitiva, Nahida invoca el templo ilusorio, y al hacerlo se producen distintos efectos dependiendo de los personajes que hay en el equipo y los tipos elementales. Si hay un personaje de elemento piro en el equipo y Nahida está dentro del templo ilusorio, aumentaremos el daño del trikarma acrisolador de su habilidad elemental, y si hay un personaje de elemento electro, se reduce el tiempo en el que se puede activar el trikarma acrisolador de su habilidad elemental, y si hay un personaje de hidro, aumentaremos la duración de su habilidad definitiva, el templo ilusorio. Y si hay 2 personajes del mismo tipo elemental en el equipo, por ejemplo, si hay 2 personajes de hidro, solamente potenciaremos un poco más dicho efecto que nos da, y así por cada respectivo elemento. Su talento pasivo 1 es que al utilizar su habilidad definitiva, el templo ilusorio, y que hay un personaje dentro del área del templo, su maestría elemental aumenta en un 25% en proporción a la maestría elemental del personaje en el equipo que tenga más maestría, aumentándolo hasta un máximo de 250 puntos de esta forma. Esto quiere decir, déjenles muestro un ejemplo. Por ejemplo, Nahida, voy a tirar el ulti, ¿ok? Tiramos la definitiva y ahora vemos cuánta maestría elemental tiene nuestro Xingqiu. Acaba de aumentar casi 250 puntos de maestría. Mi Nahida tiene 946 puntos de maestría, así que ténganlos en consideración. Ahora cambiemos a cómo tenemos a Bennett. Miren, déjenme observarles. Tiene 63 de maestría elemental. Cambiamos a Bennett, nos ponemos a Bennett, está dentro del campo. Ahora aumentó su maestría elemental y así funciona este talento pasivo. Su talento de ascensión 2 es que al superar los 200 puntos de maestría elemental con Nahida, y por cada punto extra que tengamos, aumentaremos en un 0.1% el daño del trikarma acrisolador de su habilidad elemental, y en un 0.03% su probabilidad crítica, y hasta un máximo del 80% del daño de acrisolador de trikarma, y de su probabilidad crítica hasta en un 24%. Y para sacar el máximo provecho de este talento pasivo debemos tener aproximadamente 800 puntos de maestría elemental. Y ahora tocando sus artefactos, primero les muestro las estadísticas que tiene mi Nahida. Miren, nada más tiene casi 1000 puntos de maestría, pero con el set que tengo llego a los 1000 puntos, incluso los supero. Tengo 36 por la crítica, daño crítico de 108, recarga de energía de 118, y no he tenido ningún problema con la recarga. De hecho, el coste de su definitiva es muy corto. Y ahora déjenles muestro los artefactos que le pueden llegar a poner y cómo armarla en sí. Actualmente yo la llevo con 4 piezas de sueños áureos, ya que nos da
80 puntos de maestría elemental con las 2 piezas, y con las 4 piezas, bueno, si haces una reacción de sobrecrecimiento y lo que sea, puedes alcanzar hasta un máximo de 150 puntos de maestría elemental si tienes 3 personajes de diferente elemento al que tiene Nahida. Y si tienes puros personajes de elemento Dendro, por ejemplo, vas a alcanzar hasta un máximo de 42% de ataque, pero es mejor la maestría en Nahida en este caso. También le puedes llegar a poner 4 piezas de recuerdos del bosque, ya que nos da un bono de daño Dendro del 15%, y con las 4 piezas al golpear a un enemigo con la elemental o definitiva, reduciremos su resistencia del Dendro en 30% durante 8 segundos. Tanto el set de recuerdos del bosque como el de sueños áureos, ambos son bastante buenos, pero si quieres aprovechar a Nahida más como DPS y support, llévale sueños áureos, ya que nos da más puntos de maestría elemental, y esto nos va a ayudar a soportear a nuestros personajes en el equipo, aunque tengan en cuenta que recuerdos del bosque no se queda muy atrás a comparación de sueños áureos. Como les mencioné, estos dos sets están bastante parejos, llévenle el que mejor tengan de substats. Y si no tienes las combinaciones de 4 piezas de las otros 2 sets de artefactos, entonces le puedes llegar a poner 2 piezas de orquestas del errante, porque nos da 80 puntos de maestría elemental, y otras 2 piezas de sueños áureos o 2 piezas de recuerdos del bosque. O ya si estamos muy desesperados, 2 piezas de final del gladiador, 2 de recuerdos del bosque o 2 de resueños áureos. Incluso el set de artefactos de instructor le sirve. Entonces lo que debemos llevarle es vida en la flor, ataque en la pluma, maestría elemental si la quieres llevar más como support. Incluso le puedes llevar triple maestría si la quieres como support totalmente. De igual forma, si la buscas como DPS, le puedes poner maestría elemental o ataque en porcentaje, pero diría yo que es mejor la maestría elemental. Y para el caso de que la lleves como una DPS, buscarle bono de daño Dendro, y en su corona buscarle prueba crítica o daño crítico. Si la quieres llevar incluso con doble maestría en su corona, también le puedes poner tranquilamente prueba crítica o daño crítico, que incluso la probé y de igual forma me gustó el daño que hacía. Así que si la quieres llevar como un support totalmente, ponle triple maestría, y si la quieres como DPS, ponle bono de daño Dendro y su corona de prueba crítica o daño crítico. Y para los substats, lo que debemos de buscarle es maestría elemental, prueba crítica, daño crítico, recarga de energía y ataque al porcentaje al final. Para sus armas, ¿cuáles son las mejores que le podemos llegar a poner? Bueno, si la buscas como una support, enfócate en buscarle armas que tengan maestría elemental, como sería Memorias del Sacrificio, Carta Náutica. Una que es totalmente free to play de 3 estrellas, la guía mágica, da bastante maestría elemental a nivel 80. También el arma de la forja que tenemos en Inazuma. Y ya si lo buscas un poquito más como DPS, búscale armas que tengan perla crítica o daño crítico, como sería la perla solar, el arma de Yae Miko, su propia arma de Nahida de 5 estrellas, e incluso la carta náutica sigue siendo bastante buena para llevarla como DPS. De igual forma, la guía mágica. Para los equipos que podemos llegar a Nahida, enfóquense en equipos en los cuales hayan personajes tanto sean de elemento hidro, de elemento piro y de elemento electro, porque son los elementos en los cuales vamos a aprovechar más las reacciones con el Dendro. Entonces básense más o menos en esta clase de equipos, como que por ejemplo aquí tenemos este de aquí, este otro de por acá, este otro de por acá, que fíjense cuántos personajes de electro y cuántos personajes de hidro o de piro estamos utilizando en cada una de las composiciones, y miren cuáles les puede llegar a servir a cada uno de ustedes. Así que sigan mi consejo, solamente pongan personajes tanto de electro, piro o de hidro. Por ejemplo, este equipo de aquí es bastante fuerte, por si se llegan a preguntar y llegan a tener estos personajes. Y así ya tendrás a tu Loliplanta lista para cualquier clase de equipos. Créeme, Nahida es un personaje muy pero muy fuerte actualmente y lo va a ser a futuro. Así que si te ha gustado y te ha servido este video, te invito a que te suscribas y me dejes tu manita arriba. Y sin más que decir, yo soy Gordito Kyun y nos vemos en un próximo videito y adiós.